directivos de la Sociedad Peruana de Oftalmología, en especial al grupo de oftalmólogos jóvenes, a Walter, a Harumi, etcétera, todos los que dirigen este importante grupo. Hoy vamos a hablar un poco acerca de terapia avanzada en alteraciones de la superficie ocular. Voy a tratar de ser breve, no quiero extenderme mucho porque justamente creo que el conversar entre todos nos va a ayudar a mejorar este tema. No tengo ningún interés comercial en esta charla. Vamos a hablar básicamente de estos insumos, que algunos son derivados hemáticos y algunos son medicamentos que vamos a preparar, preparados magistrales, específicamente para alteraciones pues un poco complejas que en el día a día seguro todos vemos en consulta. Si bien esta no es una charla de ojo seco, es importante hablar de ojo seco porque este componente de ojo seco probablemente esté presente en casi la totalidad de alteraciones de la superficie ocular, es decir, la definición de ojo seco. Ya hace mucho tiempo se define el ojo seco como una enfermedad multifactorial. El término síndrome de ojo seco, la definición ha cambiado allá a una enfermedad. Esto es importante, más allá de la terminología, porque explica entonces que hay gran cantidad de alteraciones que se engloban en una misma patología que es el ojo seco, que tiene como característica principal la pérdida de la homeostasis, la pérdida de la regulación entre factores inflamatorios y antiinflamatorios, que justamente ahora vamos a ver, que conjuntamente a todo este problema finalmente llega a una inflamación. La inflamación es típica en el ojo seco, o sea, todo paciente con ojo seco tiene algún grado de inflamación que tenemos que tratar y que finalmente esta inflamación va a generar daño, que puede ser daño severo, en muchos casos incapacitantes, de la superficie ocular y alteraciones neurosensoriales. Justo algo que conversábamos con Walter, hay gran cantidad de pacientes reumatológicos que acuden a consulta por ojo seco y que nosotros debemos saber reconocer que puede ser que tengan alteraciones de otro tipo, sistémicas, como por ejemplo la rosácea. Creo que todos nosotros podemos diagnosticar una rosácea como esta, como la del lado izquierdo, si la vemos, o si vemos una mano que nos saluda, o vemos las manos de esta forma, podemos saber que es artritis. Son temas que son muy importantes, especialmente en el oftalmólogo joven, en el residente, en el fellow, porque podemos ayudarle mejor a la terapia ocular también con terapia sistémica. Bueno, solo para recordar, pues, qué cosa genera ojo seco, qué cosas tienen mayor riesgo, qué personas tienen mayor riesgo de ojo seco, son todos los que vemos en este cuadro: edad adulta o adulta mayor, mujeres, pacientes posmenopáusicas, pacientes que han sido tratados con cirugía refractiva, etcétera. Y algo importante, los pacientes que tienen deficiencia de vitamina A, justamente no estaba preparado esto de conversar, pero hemos estado conversando de la vitamina A y lo relevante que puede ser en las alteraciones epiteliales. Este cuadro, solo para ver que, bueno, ese es un cuadro del USE-2, que muestra básicamente cómo es el algoritmo de manejo en un paciente con alteración de la superficie ocular o con ojo seco, y cómo podemos ver dentro de todo este algoritmo, que no voy a explicar porque el tiempo no me va a dar, hay una parte que dice Other Ocular Surface Disease, o sea, hay otras alteraciones que no necesariamente se tratan únicamente con lubricantes. Quiere decir que hay otras alteraciones que van más allá del ojo seco, aunque el paciente pudiera también tener ojo seco, por supuesto, y justamente es ahí donde vamos a atacar, digamos, estas alteraciones con los fármacos que vamos a revisar. Otra cosa relevante de este cuadro es que finalmente, ¿qué buscamos en una enfermedad de ojo seco o en una alteración en general de la superficie ocular? Tratamos de revolverle la homeostasis, tratamos de volver a hacer que ese ojo tenga un equilibrio entre factores proinflamatorios, antiinflamatorios, profibróticos, antifibróticos, y justamente es eso lo que vamos a tratar de lograr con los insumos que vamos a ver. Para animar un poco a los más jóvenes, a los residentes, etcétera, que están aquí presentes, que les encanta operar, como me encantaba a mí operar también cuando era residente, y a todos, de 100 personas que vamos a operar, probablemente 87 tengan ojo seco por definición, y de esos 87 que tienen ojo seco, la mitad van a ser sintomáticos, entre comillas, por nuestra culpa. O sea, van a ser sintomáticos de forma iatrogénica a la hora de la cirugía. Y eso está comprobado. Hay muchos trabajos que muestran, ustedes mismos en el día a día seguro lo ven un paciente que ve 20/20, que está perfecto, la resis perfecta, la cámara anterior sin ninguna célula, y el paciente está incómodo porque simplemente no siente que está a gusto, siente que tiene una piedrita, un pelito, etcétera, lo cual básicamente se refiere a este problema. Pero no solamente la cirugía de catarata va a generar alteraciones, sino por supuesto también todas las demás cirugías que no tienen nada que ver con el segmento anterior.
como por ejemplo, y en mi principal opinión, una de las cirugías que más genera alteraciones de superficie son las cirugías de retina. Y esto es importante decir porque es el retinólogo o el fellow de retina quien tiene que reconocer rápidamente estas alteraciones para poder, por un lado, manejarlas, esta es la capacidad de manejarlas, o pasarlo a la unidad de superficie ocular para que los pueda ayudar, porque el paciente, por más que haya recuperado visión, que la retina esté perfecta y que ahora ve 20/40, ya te mira a cuenta dedos, si no tiene una buena lubricación, probablemente no esté tranquilo, no esté contento con la cirugía. Bien, entonces ya vamos entrando al fondo del tema, vamos a hablar un poco de hemoderivados, vamos a hablar de tres hemoderivados, el primero de ellos es el suero autólogo. El suero autólogo de todos los hemoderivados, estoy seguro, es el que más conocemos todos. Hay una amplia experiencia en publicaciones desde el año 1975. Si nosotros revisamos PubMed, vamos a ver esta publicación. Pero además se sabe que pues en edades antiguas, los egipcios, etcétera, también aparentemente hacían un filtrado de la sangre, no necesariamente un suero, pero un filtrado y también se usaba, o sea que tiene ya mucho tiempo siendo usado. El suero tiene componentes muy similares a los producidos por las glándulas lagrimales. Es decir, lo más parecido a un sustituto lagrimal es el suero autólogo. Esto es lo primero que quiero, digamos, comunicar a las personas en general. Si yo quiero sustituir una lágrima inflamada, una lágrima que no es de buena calidad o que no produce lágrimas por algo mejor, pues el suero autólogo es una gran ayuda para esto. La concentración va a variar entre el 20 y el 100%. Vamos a ver ahora brevemente por qué puede haber tanta variación en la concentración. Y bueno, esto que está aquí es el suero autólogo, es algo entre comillas fácil de poder producir. Sacamos sangre fresca, esperamos que los factores de coagulación se activen, coagulen la sangre, se sedimente por gravedad también y podemos obtener el suero. El suero autólogo tiene varias cantidades de proteínas, de componentes, como vuelvo a repetir, es lo más parecido a una lágrima. Si vemos el esquema, no lo he colocado, del contenido de una lágrima natural, real, pues son 60 componentes que es imposible de poder manufacturar, por lo menos al día de hoy, en ninguna lágrima. Entonces, lo más parecido a esta lágrima va a ser el suero autólogo. Pero además, tiene cantidades aumentadas de ciertos componentes que son deseables para las alteraciones de la superficie ocular, como son, por ejemplo, la vitamina A, que es algo que acabamos de mencionar hace un momento. El suero autólogo tiene alta concentración de vitamina A, que tiene alto efecto epitelizante para epitelizar justamente alteraciones que no mejoran con lubricantes, con hialuronato, pero hay que tomar en cuenta, y eso es algo que a veces no nos dicen, que para que la vitamina A esté funcionando y tenga eh, un buen reservorio, tiene que estar sin luz solar. O sea, lo ideal es que el suero autólogo siempre esté alejado de la luz por diversos motivos, seguramente también que esté eh, refrigerado, pero además es importante que esté oscuro. Eso es algo relevante. Algo de por qué o cuál es el motivo por cual diluimos el suero autólogo, si es tan bueno como acabo de mencionar, si se parece tanto a la lágrima, ¿por qué no lo damos puro? Es porque también existen dentro del suero algunos factores que pueden generar algunas alteraciones. Por ejemplo, este que es el factor de crecimiento transformante, o TGF tipo beta, en el suero autólogo hay una gran cantidad, lo cual puede inducir a que la córnea no se recupere o lo que queramos recuperar, la conjuntiva. Porque este factor de crecimiento transformante es un factor importante, es bueno en ciertas cantidades, porque justamente va a evitar la cicatrización aumentada. Esto en la lágrima. Pero si tenemos una cantidad demasiado elevada, es probable más bien que sea contraproducente para el efecto que queremos. Por ende, si vamos a usar suero autólogo en aquel paciente que queremos, entre comillas, curar de una alteración que necesitemos cicatrizar, tenemos que diluirlo. Yo regularmente el suero autólogo lo uso al 30% porque yo personalmente lo utilizo más como un sustituto lagrimal que como un antiinflamatorio, que como un anticolagenolítico, que como vamos a ver, digamos, hay otras opciones que también pueden ir bastante bien. El problema con el suero autólogo, por supuesto, es todo lo que deviene de no tener una botella preparada, que es que hay que sacar la sangre, hay que hacerlo en un lugar, por supuesto, con asepsia y antisepsia. Tenemos que tener un paciente que tenga exámenes de laboratorio, que tenga VIH, que tenga, mejor dicho, que no tenga VIH, que no tenga alteraciones infecciosas, y para eso vamos a necesitar probablemente un laboratorio, por lo menos cerca. El almacenaje no es tan simple. El paciente puede almacenar hasta 6 meses el suero autólogo congelado a -30 grados, pero digamos que regularmente dura un mes en una refrigeradora normal.
una nevera normal. Como todo, hay riesgo de infecciones porque vamos a sacar sangre de un paciente, lo vamos a colocar, por más estéril que sea, no tiene preservantes, o sea que eso también es relevante. Y obviamente algunas alteraciones sistémicas, especialmente las que acabamos de hablar, problemas de reumatológicos en general, especialmente aquellos que están activos, que son una contraindicación para el uso de este insumo. Por supuesto que pacientes con alteraciones de la coagulación también, o mejor dicho, tampoco pueden ser extraídos de sangre tan fácilmente y también pueden transmitir enfermedades, aunque según mi conocimiento, sería bueno si alguien piensa algo diferente, no he encontrado realmente infecciones relevantes por suero autólogo, probablemente porque el suero también tiene pues factores justamente que evitan la infección intrínsecamente. Algo relevante de hablar de suero autólogo, antes de pasar a otros temas, es el tema de los factores antiinflamatorios. En mi principal, ojo dicho, yo personalmente considero que el suero autólogo es un gran sustituto lagrimal, pero no tiene una gran cantidad de poder antiinflamatorio. Y esto es justamente porque dejamos en el sedimento que tenemos ahí una gran ayuda para nosotros, que son las plaquetas, ¿no? Entonces, sí es cierto que el suero autólogo tiene algún componente antiinflamatorio, pero es, digamos, no es de gran ayuda necesariamente en pacientes que tienen una inflamación muy acentuada. De los pocos hemoderivados que tienen trabajos en Cochrane, lo cual de por sí es bueno, quiere decir que hay una amplia experiencia, quiere decir que hay personas que se han tomado el trabajo de hacer un metaanálisis, es el suero autólogo. Y bueno, se ha llegado a la conclusión que especialmente en los primeros 15 días el suero autólogo tiene un efecto mayor o hay una diferencia estadísticamente significativa frente a las lágrimas artificiales, pero la evidencia sigue siendo, pues, no muy grande. ¿Y por qué? A pesar de que hay gran cantidad de trabajos de ser autólogo, la evidencia no es tan consistente, aunque pareciera que clínicamente sí lo es, y básicamente esto se debe a la manufactura. El suero autólogo es, entre comillas, como dije al inicio, fácil de preparar. Sin embargo, probablemente en cada uno de los hospitales o centros donde están ustedes, lo preparen de manera diferente. Y algo que se está tratando ya de hacer en el tiempo es hacer suero halogénico, ¿no? Que es hacer o industrializar la forma de hacer este suero autólogo, ¿no? De tal forma, o este suero en general, de esta forma podamos vernos beneficiados diversas personas que no necesariamente sea nuestro propio suero y que pueda pues hacerse en gran escala, ¿no? Y se pueda producir en un solo lugar para toda una ciudad o para todo un país. Esto ya es un trabajo que se está haciendo en algunas partes del mundo y creería que va a ser prontamente una realidad, así como lo es, por ejemplo, las membranas amnióticas. En algunos lugares también están haciendo derivados de PRGF de esta forma, entonces probablemente sea el futuro. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro hemoderivado que también es muy importante en alteraciones de la superficie ocular. Y este hemoderivado es personalmente pues el favorito porque realmente he visto la forma como se produce y los cambios que pueden existir en los pacientes que lo utilizan. Bueno, es el PRGF. El plasma rico en factores de crecimiento o PRGF por sus siglas en inglés es diferente al PRP y eso es algo que es relevante porque hoy en día en Lima, en nuestra ciudad o en Perú, se hace PRP en gran escala, ¿no? No solamente lo usamos nosotros, el PRP empezó siendo usado, seguro ustedes lo saben, por los odontólogos, por los traumatólogos. Ahora quienes usan mucho PRP es el dermatólogo, porque por supuesto tiene propiedades muy importantes, ¿no? Es antiinflamatorios, antienvejecimiento, le dicen los dermatólogos también, pero hay una diferencia, que es la activación plaquetaria. El PRP es, bueno, ¿cómo se consigue? Vamos a empezar por ahí. Es este tubito que está aquí. A diferencia del suero, para yo poder conseguir la plaqueta necesito centrifugar la sangre para que podamos dividir lo que queda justamente por medio del peso molecular Es más, en discúlpame, diferentes zonas. creo que se cortó, disculpen que te interrumpa, se cortó justo esa parte donde estabas hablando de cómo hacerlo. Ah, ok. Creo que es mi internet. Espérate, voy a cambiarlo a otro internet. Walter, ¿me escuchas? Perfecto.
Ah, listo. Sí, bueno, justo estábamos hablando del PRP. Entonces, a diferencia del suero autólogo, el PRP necesita ser centrifugado. Y esta centrífuga tiene que tener ciertas características, ciertos parámetros de velocidad para que justamente nos pueda dar esto que vemos aquí, que es las diferentes zonas que vamos a poder tener. Primero está todas las células rojas, que es toda la parte de sedimento que en teoría no la queremos, no nos sirve en este momento. Está una zona que le llamamos el Buffy Coat, que es la zona donde hay básicamente leucocitos. Los leucocitos, en este aspecto, para lo que nosotros queremos, que es alteraciones de la superficie ocular no infecciosas, es algo indeseable. O sea, tenemos que tratar de tener un suero autólogo con la menor cantidad de leucocitos posibles. Tenemos que tratar de tener un PRGF con la menor cantidad de leucocitos, y esto es muy relevante para el funcionamiento de lo que vamos a hacer. Y luego tenemos esta zona que llamamos, que es justamente donde están las plaquetas, ¿ok? Y dentro de estas zonas, donde van a estar el plasma, la fracción 3 es la que usamos básicamente para hacer plasma rico en factores de crecimiento plaquetario, si queremos llamarlo así. ¿Por qué esto es tan relevante? O sea, la manufactura es importante, porque cuando nosotros vayamos a solicitar al lugar donde lo vayamos a hacer, porque probablemente nosotros mismos no lo hagamos, ¿no? No tengamos los insumos o el equipo o el conocimiento para hacerlo, hay que preguntarle que si lo que nos van a dar es PRP o PRGF. Y si es PRGF, hay que preguntarles cómo lo van a hacer. O sea, qué parte del sobrenadante rico en plaquetas nos van a dar y cómo lo van a activar. Hablar, digamos, de la manufactura, nos va a tomar mucho tiempo, pero lo importante de esta diapositiva es que entendamos que el plasma rico en factores de crecimiento es un PRP activado, que normalmente se activa con citrato de calcio, que rompe las plaquetas. ¿Qué es que se active las plaquetas? Es que se rompan y pueda salir el contenido. ¿Ok? Y este contenido tiene un gran potencial inmunomodulador, antiinflamatorio, antiinfeccioso y regenerador. Los trabajos que avalan lo que acabo de decir son diversos y en investigación básica, es decir, en laboratorio, hay gran cantidad de trabajos con respecto al PRGF, también por supuesto con respecto al PRP, pero básicamente lo importante de esto es esta diapositiva, que es entender que el PRGF es un estimulante muy potente de migración de queratocitos, ojo, y de inhibición de miofibroblastos, es decir, de evitar que el fibroblasto se convierte en miofibroblasto. Y esto va a ser logrado justamente por un aumento en el factor de crecimiento transformante beta 1. Entonces, lo que era indeseable para un cierre epitelial que queremos diluir, por ejemplo, en un paciente que tiene o que vamos a usar suero autólogo, es más bien deseable en el PRP, o en el PRGF, perdón, que tenga este factor de crecimiento transformante beta 1 en estadios un poquito mayores o en cantidades mayores. ¿Por qué? Porque justamente nos va a evitar el haze, por ejemplo, nos va a evitar la opacidad estromal. Entonces, aquí ya la primera diferencia que me gustaría compartir es que en un paciente que nosotros queremos tratar por alteraciones estromales de la córnea, el PRGF sería lo indicado, no un suero autólogo. Eso es lo primero que me gustaría decir. Bueno, estas son fotos. Esto verde que vemos aquí son miofibroblastos. Luego del uso de PRGF, estos puntitos azules son queratocitos, que es lo deseable. Estos son células también que una herida se hace en la córnea y vemos cómo los queratocitos migran con PRGF y sin PRGF. Ahora, esto de aquí es con PRGF de esta zona, que es de la zona 3. Y esto de aquí es con PRGF de la zona 1 y 2. Entonces, ¿por qué es tan importante preguntarle al laboratorio cómo nos va a hacer el PRGF? Porque los efectos son distintos. Entonces, digamos que es importante a la hora de, aquí en Perú yo conozco 2 lugares que hacen PRGF y bueno, cuando he conversado con la persona que los manufactura, él o ella hay que preguntarle y explicarle qué zona quieres tú que te prepare. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí también, el PRGF de zona 3 es menor cantidad, va a salir menos cantidad, pero va a salir mucho más concentrado. Entonces, si queremos nosotros tener este efecto antifibrótico, es deseable que pidamos que nos hagan PRGF de la zona 3. Eh, Después lo podemos ampliar más de repente si lo conversamos. Bueno, entonces, el PRGF
ha demostrado ser superior al suero autólogo en cicatrización y en transparencia corneal. Entonces, el suero autólogo es muy importante como sustituto lagrimal ideal, nos puede ayudar por eso mismo a poder epitelizar mejor, pero si nosotros tenemos una alteración estromal, lo mejor sería ir a PRGF, ¿ok? Eso es lo que quiero de esta diapositiva. Y lo otro importante para mí es que podamos diferenciar la cantidad de leucocitos que hay entre el PRGF, que es 0.1 por 10 a la 6 mililitros, versus el 6.4 que hay en suero autólogo. Y esto es muy importante porque justamente mencionábamos que el PRGF tiene una acción antiinflamatoria bastante potente. El suero autólogo no tanto. El suero autólogo funciona muy bien como lubricante, sin embargo, la función, digamos, antiinflamatoria, que justamente deviene del contenido plaquetario, se pierde, pero además la cantidad mayor a la deseada, digamos, de leucocitos que tenemos en suero autólogo puede ser contraproducente justamente al tema inflamatorio. Ok, es tanto, digamos, hemos visto tanta relevancia del PRGF justamente en evitar fibrosis de la córnea estromal, que incluso podemos comparar su efecto en terapias refractivas, como es el PRK, usándolo en lugar de usar mitomicina C, que como sabemos es justamente un fármaco que evita la formación de miofibroblastos, en este caso la formación de Hayes, que clínicamente se representa como Hayes. Nosotros tenemos un trabajo que fue presentado ya hace algún tiempo, el uso de mitomicina C versus PRGF en cirugía fotorrefractiva, y hemos mostrado o demostrado que por lo menos en los pacientes que hemos tenido, que han sido varios, hasta en 6 dioptrías de ablación, los efectos son comparables. O sea, conseguimos exactamente el mismo efecto con mitomicina C que con PRGF, lo cual es bastante importante, ya que como sabemos la mitomicina C también puede traer algunas consecuencias no deseables. El PRGF no, es mucho más seguro. Hace poco presentamos ese trabajo en Milán también, en el Congreso de ESCARS, justamente también con PRGF. Son pacientes que tenían secuela de conjuntivitis por adenovirus, las alteraciones estromales que típicamente quedan como cicatrices, que fueron inicialmente tratados con terapia convencional, con antiinflamatorios de tipo esteroideos, con inhibidores de la calcineurina, como es la ciclosporina, como es no con el otro, bueno, como es la ciclosporina, y no mejoraban. Eran pacientes que no mejoraban con ciclosporina, que no mejoraban con tacrolimus, que es el otro muy potente también, y que fueron a PRGF. Y como podemos ver en las fotos, por ejemplo, este paciente tuvo 2 meses con infiltrados corneales, se trató con terapia convencional, no mejoró, y luego de 4 semanas, la mejoría clínica fue bastante importante, con mejoría de agudeza visual. Y nuestro mejor paciente fue este de aquí, que aparte de tener ojo seco, tenía un problema de secuela por adenovirus y que luego de la terapia con PRGF, este mismo paciente consiguió eliminar todas las alteraciones que tenía en estroma corneal. El problema con el PRGF, con el PRP y con el suero autólogo son los mismos, que son la disponibilidad. Es muy difícil a veces poder mandar al paciente a que le saquen la sangre, a que la centrifuguen o que esperen que se coagule, etcétera. No es tan simple, es un problema. Sin embargo, vale la pena decir, y creo que esto va a ser el futuro, prontamente seguro habrán copias o similes a esto que hay en España que se llama el Endoret. Endoret es de la casa BTI, es una casa comercial de bioquímica en España que hace kits de preparación de PRGF para hacerlo dentro del consultorio. O sea, para tomar la sangre y después de una serie de mecanismos, todo cerrado, o sea, todo estéril, uno puede salir con PRGF en ese mismo momento para el paciente. Y en teoría lo podemos hacer nosotros mismos, los oftalmólogos. ¿Por qué? Porque el equipo hace casi todo. La separación, te escoge todo, el único problema es el costo. Esto tiene marcado CE, o sea, ya se imaginarán que es caro, pero bueno, seguramente prontamente nosotros también vamos a poder emular esto y ojalá pueda estar a disponibilidad de la mayoría de nosotros en consultorio, que sería lo ideal. Bueno, otro problema con los derivados hemáticos que debemos conversar o que ya hemos conversado es que la mayoría de ellos no pueden ser usados en pacientes con alteraciones sistémicas inflamatorias activas, llámese pacientes con síndrome o pacientes con artritis reumatoide, pacientes con lupus, etcétera.
Y esto limita, porque es justamente en estos pacientes donde tal vez este efecto sería muy deseable. Bueno, se han hecho trabajos, justamente también el grupo del doctor Merayo de España, donde se ha podido comprobar que calentando el PRGF, o sea, llevándolo a una temperatura mayor, no se degradan las proteínas que son deseables para el efecto antiinflamatorio, antifibrótico, epitelizante que tienen, pero sí degradan el factor del complemento, que justamente es el problema que tenemos en los pacientes que tienen alteraciones sistémicas. Entonces, a partir de eso, hay un nuevo PRGF que se está comercializando, que se le llama PRGF calentado o Heated Treatment de PRGF, que es lo mismo. Bien, entonces, voy a acabar con este último hemoderivado. El problema, ya hemos hablado del suero autólogo y el PRGF, es la disponibilidad. No es fácil de hacer. El PRGF, especialmente, tenemos que tener una centrífuga o tenemos que tener un centro especializado que pueda hacer todo esto hasta que podamos conseguir un equipo para hacerlo nosotros mismos. Pero hay una solución que también viene de la sangre y es el finger prick autologous blood, que básicamente es usar la sangre directamente de la yema de los dedos. Ahora, ¿en qué se basa? En que, como todos nosotros sabemos, cuando nosotros tenemos una úlcera o tenemos una infección que no mejora con medicación, o tenemos un adelgazamiento que no mejora con toda la medicación que le damos, el recubrirlo siempre va a ser una opción. Y por supuesto, es una opción porque genera un efecto de barrera, un efecto físico para la no perforación, para evitar que el contenido ocular salga por ahí, pero realmente lo que también nos ayuda mucho es justamente la vascularización. Pero no solo la vascularización, sino justamente lo que la vascularización genera, y es que el riego sanguíneo llegue a la lesión. Porque la sangre, como sabemos, tiene efectos antiinflamatorios, tiene efectos antiinfecciosos, ayuda. El componente sanguíneo es deseable para la cicatrización de alteraciones y para la regeneración de heridas. La vascularización no. Bueno, no en el caso del ojo, que queremos que no esté vascularizado por la transparencia, pero sí es deseable en otras zonas, ¿cierto? Por ejemplo, en una cirugía de pterigio, queremos que esté vascularizado el injerto. Bueno, pero aparte, los trabajos de este tipo de hemodiderivado, que realmente no es un hemodiderivado, es simplemente sangre fresca, ha mostrado una diferencia importante entre usar sangre fresca venosa, o sea, periférica, y sangre fresca justamente de la lanceta del dedo. No, porque si decimos que esto va a funcionar, pues genial. Llamemos al banco de sangre y digamos que nos den una unidad de sangre y nos sirve para todo el año. Pero el tema es que no funciona así, porque se ha visto que el uso de la lanceta, la expresión traumática de la sangre, o sea, el hacer que la sangre salga a través del dedo, el tiempo prolongado de las plaquetas sobre la superficie ocular activan la degranulación plaquetaria. Es decir, que el finger prick hace por todo el trauma mecánico que nosotros hacemos, que la plaqueta degranule, es decir, se active y tengamos un efecto similar al del PRGF. ¿Ok? Esto es algo relevante para decir. Hay trabajos que muestran ya y comparan, especialmente en PETs, que es defectos epiteliales persistentes, que como seguro recordamos son defectos epiteliales que no curan luego de 15 días de tratamiento convencional, y tiene una eficacia del 60%, que es comparable con el 62% del suero autólogo, y que sigue siendo inferior al PRGF puro, digamos, pero que es superior este 60% al que se tiene en PRP, es decir, en plasma rico en plaquetas. Ahora, con esto, y aprovecho este cuadro para comentarlo, yo no estoy en contra de usar plasma rico en plaquetas. El tema es que si el plasma rico en plaquetas funciona en algo de depósito. Hay trabajos, por ejemplo, de plasma rico en plaqueta en glándula lagrimal. Hay trabajos de plasma rico en plaquetas usados subconjuntivalmente. Muy bien, esto puede funcionar porque vamos a tener un efecto a más largo plazo, aunque en menor intensidad. Pero si nosotros queremos un efecto rápido, que probablemente es lo que queremos en alteraciones de superficie, es mucho mejor usar PRGF. Esto es lo que quiero dejar en claro con esta charla. Y bien, bueno, hasta aquí hemos llegado con los hemoderivados. Y ahora voy a hablar de dos fármacos que uso también bastante frecuente y seguramente ustedes también, que es el tema de la insulina tópica. Entonces, el uso de insulina tópica se basa en la idea, o mejor dicho, en la idea no, en la demostración de que existe en la superficie ocular algo que se llama el Insulin-like growth factor o factor
crecimiento derivado de la insulina o similar a la insulina. Este factor de crecimiento tiene componente muy relevante básicamente para dos cosas. Primero, para la cicatrización epitelial por un factor quimiotáctico, hace que las células que están en la parte periférica, sabemos que el epitelio crece de afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba, todo lo que hemos hablado, entonces llama a este crecimiento epitelial y también se descubrió que tiene cierto factor antifibrótico, aunque esto segundo sigue siendo controversial. La insulina tópica se usa mucho hoy en día, básicamente está dedicado a defectos epiteliales persistentes, es decir, alteraciones que no curan luego de 15 días de tratamiento. Ayuda, como ya dije, a la diferenciación, migración y proliferación de células epiteliales. Se usa en diluciones de 1 unidad internacional por mililitro hasta 4. La preparación es muy simple, muy fácil. Agarro un gotero de 10, le coloco 1 o 0,1 de insulina y ya tengo la dilución. Es muy simple porque la insulina viene en una dilución de 100 unidades por mililitro. Entonces es simplemente hacer una regla de 3 muy simple. Y obviamente tiene un costo muy bajo. Ahora, esto que, no sé si se ve en puntero, espero que sí, la imagen que coloco al lado derecho es de Oxervate. Oxervate es cenegermín, que es un factor de crecimiento que se ha podido sintetizar para alteraciones específicas como es la úlcera neurotrófica. Bueno, para sepamos todos, el Oxervate vale $50,000 una caja de tratamiento. Y en Estados Unidos, incluso que es donde se desarrolló, es muy difícil que una aseguradora lo pueda cubrir. Bueno, esto está dentro del tema de enfermedades huérfanas y eso. Bueno, y ahora voy a mencionar por qué lo dije. Entonces, este, por ejemplo, es un caso interesante de un paciente que justamente fue llevado a una cirugía de retina. La cirugía de retina fue muy bien y a los días de la cirugía empezó a tener ese defecto epitelial que cada vez fue mayor. Empezó el uso de insulina tópica y luego de algunas semanas, como podemos ver aquí, la úlcera, o mejor dicho, el efecto epitelial se redujo por completo. Y así como este casos, hay gran cantidad de literatura que muestra el efecto más que epitelizante, quimiotáctico epitelizante que tiene la insulina tópica. Pero no solamente es importante como un factor epitelizante, sino que se ha descubierto a través de la microscopía confocal que tiene un poder también de regenerar los nervios de la córnea. Este es un caso muy conocido, muy citado, de resección del neurinoma del acústico del grupo del doctor Galvis y del doctor Tello de Foscal, que ellos justamente tuvieron una úlcera que no mejoraba con nada, le dieron de todo. Lean el artículo, es muy interesante. Hicieron PRGF, le pusieron lente de contacto, pusieron membrana amniótica, todo lo que ustedes puedan imaginarse, y luego de encontrar esta terapia que en ese momento, cuando se publicó este trabajo, no era tan conocida como hoy, pudieron empezar con insulina tópica con muy buenos resultados. Entonces, la insulina tópica realmente tiene factores también que ayudan a la neuroregeneración. Comparables o no, bueno, no hay trabajos que comparen todavía, pero bueno, es la opción que tenemos para úlceras neurotróficas, porque Cenegermic no vamos a usar seguramente. Y también se ha comparado el uso de insulina tópica frente a su autólogo, justamente en enfermedades epiteliales persistentes, y se ha demostrado, se ha visto en la mayoría de trabajos que tanto el tiempo de epitelización, la cantidad de recidiva es menor, el tiempo de epitelización es menor, y la tasa de satisfacción, o mejor dicho, eh, la tasa de pacientes que han sido curados con esto ha sido mucho mayor en pacientes con insulina tópica que en pacientes con enfermedades, perdón, en pacientes que tengan usando suero autólogo. Entonces, realmente el uso de la insulina tópica para alteraciones de superficie ocular donde necesitamos epitelizar es realmente bastante bueno. Bien, no voy a exponer mucho más porque yo creo que ya he hablado bastante, pero voy a acabar con este fármaco que también tiene un nicho muy importante en las alteraciones que vemos en el día a día, que es la medroxiprogesterona tópica. La medroxiprogesterona tópica, la medroxiprogesterona en general es un progestágeno que se une obviamente a los receptores de progesterona y también tiene afinidad por receptores de glucocorticoides. Entonces, el primer efecto importante que tiene la medroxiprogesterona tópica es un efecto antiinflamatorio. Pero además, y su principal efecto y el por cual es deseable usarlo, es porque inhibe la liberación de colagenasa. La colagenasa, como sabemos, es lo que va, entre comillas, degradar el colágeno de la córnea. Entonces tiene un efecto anticolagenolítico.
La forma de preparación es muy simple, viene en 150 miligramos por mililitro y hay que diluir 1 mililitro en 15 mililitros de BCS y ya tenemos la concentración que deseamos, que es al 1%, y se usa regularmente 2 veces al día. La medroxiprogesterona tópica se puede usar en combinación con otros anticolagenolíticos ya conocidos, como son el ácido ascórbico, la vitamina C en megadosis. Yo en pacientes que quiero que tengan efecto anticolagenolítico se ha demostrado que mínimamente hay que darle 3 gramos al día. Dar 1 gramo, dar 2 gramos no funciona de mucho. Y bueno, el uso de tetraciclinas como la doxy, que seguramente lo usamos también de rutina. La medroxiprogesterona tópica tuvo bastante, digamos, fue muy conocida, especialmente porque se usó mucho en pacientes con queratoprótesis. En Colombia, el doctor Abad usaba mucho este medicamento en queratoprótesis, es ahí donde yo lo conocí, o sea, conocí el medicamento porque veía pacientes que venían de él, y sí, hay trabajos publicados en diferentes partes del mundo de uso de medroxiprogesterona tópica, tanto en pacientes con queratoprótesis para evitar el melting, que sabemos que es muy probable en pacientes con este tipo de dispositivos, y también en manejo de quemaduras. Y bien, bueno, finalmente, aquí no voy a demorarme mucho porque realmente tengo poca experiencia, pero yo tengo 2 pacientes, yo hago mucha cirugía refractiva, tengo 2 pacientes con Hayes corneal que no mejoraron con terapia normal después de una PRK, le di PRGF, no mejoró, eh, obviamente le hemos dado tacrolimus, ciclosporina y no mejoraban mucho. Y buscando en una charla, la doctora Licia Pedral me comentó sobre este trabajo que es parte de su tesis doctoral de uso de los sartán tópico. Y leyendo un poco sobre el tema, se ve, por lo menos en investigación básica, que los sartán tópicos tienen un efecto antimiofibroblástico muy importante. Entonces me animé a usarlo en estos 2 pacientes, tienen recién 6 meses de tratamiento y he visto mejora en ambos. Discreta, pero mejora al fin y al cabo. No voy a mostrar las fotos todavía porque, bueno, estamos juntando las fotos para ver si lo publicamos, pero bueno, creo que esto de los sartán tópicos realmente es algo que más adelante, esperemos, sea lo que fue en su momento la insulina tópica para el epitelio. Bien, entonces, como conclusión, para no aburrirlos mucho más y tal vez comentar un poco con ustedes, la conclusión que yo llevo de todo esto que he hablado es lo siguiente. El suero autólogo es un gran sustituto lagrimal. Si nosotros queremos sustituir una lágrima inflamada por una lágrima no inflamada o parecida a la normal, el suero autólogo es la elección. El PRP es excelente en terapia de largo tiempo porque tiene factores plaquetarios que aún están inactivados, que se van a activar con el tiempo, con el contacto con la superficie. El PRGF es deseable por la alta concentración de regeneradores corneales que existen, por la alta posibilidad de inhibición de miofibroblastos y por también la regeneración epitelial. La insulina tópica tiene un factor importante o tiene un papel importante en la regeneración del epitelio, básicamente a partir de factores quinotácticos, y en la neuroregeneración. Esto aún no se sabe bien por qué, pero clínicamente se ve que sí, funciona. La medroxiprogesterona por el gran efecto anticolagenolítico que tiene, y bueno, el losartán tópico al parecer tiene también un gran poder de inhibición de miofibroblastos. Ojalá en los próximos años o meses tengamos más experiencia en esto. Bien, una vez más, muchas gracias y bueno, si quieren alguna consulta o algún comentario, genial. Gracias. Excelente, Charlo. Edmar, ese es como la puerta de ingreso para este mundo de lo que es superficie ocular. La verdad, excelente, excelente. Eso nos abre, ¿no? La nueva imagen, no todo solo es gotas, 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 gotas y punto, ¿no? Entonces, mira, ahí tenemos varios, bueno, algunas preguntas. La primera te la voy a ir haciendo, ¿sí? Dice la doctora Sadi Nakachi. Dice, doctor, disculpe, ¿se requiere algún tipo de insulina en especial? No, es la cristalina normal, la insulina cristalina, la que viene por 100 unidades internacionales por mililitro. O sea, la que no es rápida, es la insulina que, perdón, la que es rápida, no la que es ¿cómo se llama? Lantus, creo, ¿no? La marca de la que se coloca durante largo tiempo. Es la normal, la que vale, no sé, 20 soles el frasco. Es la insulina típica que usamos lo que usa el endocrinólogo de forma regular. Acá veo las preguntas. También dice cómo se prepara. Perfecto. Bueno, la insulina, creo que lo mencioné, agarramos un frasco de 15, por ejemplo, ml de lubricante y colocamos la misma cantidad
pero entre 10, o sea, 0,15 de insulina. Si quieres, podemos quitar 0,5 para que pueda entrar sin problemas. Agarramos 0,15 de insulina y lo colocamos. Listo. Tenemos en ese momento una dilución de 1 unidad internacional por mililitro, que es lo que se empezó usando, pero hay trabajos que usan hasta 4. Entonces, si no nos funciona con uno o creemos que el paciente puede necesitar más, simplemente hacer una regla de 3 simple, porque el frasco viene 100 unidades internacionales por mililitro y ahí lo podemos ir diluyendo para lo que queramos. Queremos uno, queremos que tenga 2, queremos que tenga 4. Es una regla de 3 bastante simple para preparar. Y normalmente yo lo mezclo con carboxy, ¿ok? No sé si alguien lo mezcla con algo diferente, pero a mí me va ¿Puede bien usar con en algo carboxy. diferente? Pero se No lo puede usar sé, cualquiera. yo creo O, que sí. La verdad que no le he preguntado, pero yo normalmente uso carboxy. Pienso que no he tenido problemas con carboxy, la verdad me ha ido bastante bien. perfecto. La siguiente, de Andrés Barreda, ya lo contestamos, de Keiji Gastelo. Sí, dice, si se puede usar el PRGF de zona 1, 2 o 3, claro, o sea, sí, o sea, eso es justo lo que hablábamos, ¿no? O sea, a la hora de centrifugar el plasma, la sangre en general, nos van a dar por diversas, por peso, ¿no? Y por gravedad y por la forma de centrifugar diferentes zonas. Todo lo que nos queda como sobrenadante tiene primero un pequeño lugar que se llama Buffy Coat, que es la zona de leucocitos. Esto es indeseable, o sea, queremos que esta zona no esté ahí en nuestra terapia. Y luego siguen la zona 3, 2 y 1. Cuando vamos bajando, o sea, la zona que está más cercana, digamos, a donde vamos a quitar con la pipeta, digamos, el plasma, tiene menos plaquetas que la zona 2 y 3. Entonces, si yo voy a hacer PRP, yo puedo llevarme todo. No hay problema, porque yo voy a inyectar probablemente esto en la glándula lagrimal, lo voy a inyectar en la rodilla, lo voy a inyectar en el tobillo. Pero si yo quiero hacer PRGF, es más efectivo tomar la zona 3, porque la zona 3 es la zona donde hay mayor cantidad de concentrado plaquetario. Ahora, el tema es que tomarlo de esa zona no es tan fácil. O sea, para la persona que lo va a realizar, que probablemente sea un laboratorista clínico, requiere de saber que se pueda llevar la zona 3, pero que no se lleve leucocitos. Porque si se lleva leucocitos ya no es lo mismo, ya más bien se va a inactivar lo que nosotros vamos a lograr. Entonces, para eso hay tubos especiales, por ejemplo, la empresa BTI que hace Endoret tiene un tubo especial para eso, pero nosotros no lo tenemos, entonces necesitamos hacerlo manualmente y por eso hay que conversar con el laboratorista clínico para explicarle qué es lo que queremos y ver el que nos puede brindar, ¿no? Esa es la idea. Es más, ahí te tengo una pregunta. Nosotros tratamos de usar el PRGF para el tema de agujeros en ampollas de glaucoma. Ujú. Tú sabes que un agujero en una ampolla es algo que no se va a cerrar de una manera sencilla. Entonces, una alternativa a esto, con el profe Parra, con Juan Camilo Parra y en la Foscal, se intentó hablar, hablamos con el doctor Merayo, hablamos con el doctor Tello, y se vio la manera de hacer un PRGF tipo como un tipo de membrana de PRGF y ponerla encima, ¿sí? Uno que de todas las muestras que comenzaron a hacer, unas eran o muy duras, otras que muy blandas, porque la teníamos que suturar, ¿no? Nosotros agarramos, los poníamos encima y la dejábamos. Dejamos de hacer eso, creo que hicimos como 10 casos. Yo creo que funcionó más por compresión y cicatrización que otra cosa, porque no sé en qué estadio habrá estado ese PRGF. Lo hacía en Higuera Escalante, me acuerdo del doctor Villarreal, y ya nos daba en una placa de PRGF, lo sacábamos y lo colocábamos en cirugía. Al, ¿Tendrías alguna idea de de qué parte habrá sido esa parte? Era completamente blanca y era dura, como un caucho. Sí, bueno, yo estuve en esa época donde, bueno, eso se llama clot de PRP, ¿no? Es como Ujú. un coágulo, es básicamente. Se hace eso, se hace gotas, también se está haciendo membranas, o sea, hay varias cosas que se hacen. Y es una característica del PRGF, ¿no? Que puede ser versátil. Sí, o sea, el doctor Tello, tú conoces eso mejor que yo, el doctor Galvis, siempre discutían si realmente valía la pena comprar todo el aparataje que hacía BTI para hacer algo que, entre comillas, ellos también ustedes también lo podían Ujú. hacer con su laboratorio propio, ¿no? Pero bueno, ahí sí me agarras un poco a mí, porque eso es un tema de manufactura, ¿no? O sea, la Ok. mayoría de trabajos publicados de PRGF son publicados con, con insumos, digamos, estandarizados, pero considero, o sea, que nosotros no tenemos eso y no vamos a tener, porque vale $300 hacer una dosis de PRGF de BTI.
pero podemos emularlo, ¿no? Y con experiencia, en el tiempo, seguramente vamos a poder conseguir los mismos resultados, ¿no? Porque no veo que haya mucha diferencia tampoco. Perfecto, me pareció algo interesante, pero como te dije, se dejó al aire porque no se vio de repente con más experiencia, ¿no? Ya no quisimos pasar de esos casos, pero parece interesante, ¿no? Y cuando se forma ese tipo coágulo, ¿no? Se ve fabuloso y se puede suturar y Mm. aguantaba las suturas sin ningún tipo de problema. Eso es lo que más nos llamaba la atención, ¿no? Pero en retina sí, sí funcionó al parecer, ¿no? Porque en retina también ponían en agujero macular. No sé si hay un retinólogo aquí, pero el doctor Arias colocaba en agujero macular. Incluso hace poco lo presentó en el ESCARS. No sé si sabías eso. Y aparentemente No, funcionó. lo que hemos visto acá es bueno, colocar membrana amniótica, ¿no? Pero el PRGF, bueno, si lo pusieron, claro, sería fabuloso y tiene todo el sentido, ¿no? Ujú. Ahí hay una pregunta más que dice que hay trabajos de PRP, inyección en glándula lagrimal en pacientes con ojo seco, hiposecretor. ¿Tiene experiencia en estos casos? Sí, la única experiencia que tengo es lo que he visto, porque quien colocaba PRP o PRGF en glándula lagrimal era el doctor Galvis. Lo he visto Ujú. colocar en 15 a 20 pacientes, pero, o sea, no lo he seguido tampoco mucho, sería mentirles, pero sí hay trabajos que muestran que aparentemente hay una regeneración granular. O sea, lo que hace el PRGF, a diferencia de otros compuestos, no solamente es cerrar heridas y evitar la proliferación de miofibroblastos, sino en teoría tiene un poder altamente regenerador, ¿no? Ahora, obviamente hay que respaldarlo pues en trabajos, ¿no? Pero hay casos clínicos, hay reportes de casos de pacientes que se le han inyectado PRGF en glándula lagrimal y aparentemente pues ha mejorado, ¿no? Eso, la evidencia es muy poca todavía, pero creería que con el tiempo habrá que ver cómo funciona, ¿no? Perfecto. Y también nos dice la experiencia de PRGF en uso en pacientes. Ya creo que eso ya lo dijiste, ¿no? En Sí. patologías reumatológicas no usarlo, ¿no? Bueno, el PRGF se puede calentar. O sea, eso justo no sé si lo entendí, ¿no? O sea, a diferencia de los factores que están en el suero, si yo caliento el suero, voy a perder todo lo que hay en el suero. O sea, me va a quedar todos los factores que son deseables en el suero autólogo, si yo los caliento, los voy a inactivar. En cambio, en el PRGF, al parecer, al calentarlos, y los calientan a 80 grados, ¿ah? O sea, no es poco, durante cierto tiempo, Mm. los factores del complemento, que es lo indeseable en pacientes reumatológicos, se inactiva, pero no se inactiva los factores deseables que tiene el PRGF. Pero para eso hay que calentarlo. Yo en Perú nunca he pedido que me calienten un PRGF, pero en teoría se puede y hay trabajos, ahí los he mostrado, que de la casa que es BTI, que ellos sí calientan el PRGF en pacientes con lupus, con artritis reumatoide, y en teoría van bien, porque ese calentamiento inactiva el complemento de estos pacientes. Perfecto. Excelente. Y otra pregunta, por ejemplo, en este caso, en algunos casos donde se use la membrana anótica en la cirugía de pterigium y se produzca esa sequedad por falta de mucina, ¿no? Ujú. ¿Funcionaría bien un tratamiento a largo plazo con el PRGF? Claro, en membrana tal vez, ¿no? Sería ideal colocárselo. Ah, con la misma membrana. Claro, en membrana sería ideal. Y eso también hay trabajo de uso de PRGF, así como hay uso de membrana amniótica, de uso de PRGF en membrana para eso, ¿no? Yo creería que ahí debería ir mejor. Perfecto. Y el tema del costo, eh, Ah, el problema sí, es para el PRGF. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder, tenemos un montón de pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los oftalmólogos más jóvenes dicen, oye, ¿sabes qué? Bueno, me interesó. ¿Cómo más hacemos o cómo damos el primer paso para entrar a este tema del PRGF? Porque en verdad ayuda bastante, ¿no? O sea, lo más fácil yo creo que es la insulina, pero el PRGF también va un poquito más allá. ujú. Aquí en Lima hay dos laboratorios bueno, con los que yo he trabajado. Yo te lo mando por WhatsApp, lo escribo en un rato aquí, no recuerdo los contactos, pero los tengo ahí. Ellos se encargan de hacer todo, desde el análisis del paciente, o sea que pedir exámenes de sangre, serológicas, todo eso, la preparación y la entrega. O sea, le entregan todo al paciente. El costo eh, ronda más o menos entre los 400 a 500 soles por dosis, o sea, por 2 meses o 3 meses. No es barato. Pero considero que es una apuesta, o sea, digamos, hay pacientes que no van a mejorar, o sea, que ya vienen contigo después de terceras opiniones, han usado de todo. Ujú. Es una opción para darles, ¿no? O sea, tenemos que darle algo diferente, ¿no? Em,
Por ejemplo, en pacientes que tienen leucomas, no he puesto la foto, pero luego en otra charla de repente lo ponemos, era un niño de 15 años con rosácea ocular, o sea que la rosácea hace leucomas súper horribles. Yo le dejé PRGF 6 meses y mejoró muchísimo. Entonces, entre comillas, le hemos ahorrado un trasplante de córnea. O sea, ¿sí me entiendes? ¿no? O sea, obviamente no ha Eh, mejorado por completo, pero ha mejorado tanto que el paciente puede ver, puede caminar, puede jugar, puede aprender. Entonces, sí, claro, es caro, pero muchas veces es una opción antes de decirle, bueno, ya no tengo más nada que hacer contigo, hay que esperar que se vascularice y ponte en lista de espera para trasplantar o para hacer algo así. No es complicado también decirle a su paciente. pero eso es verdad. Yo pensaba que podía ser hasta más costoso, porque si me dices que el costo es así por 3 meses de tratamiento, a Ujú, largo plazo definitivamente lo que dices es bastante bueno, ¿no? ujú. Y sobre todo el tema de la insulina también es lo más económico, yo creo, o sea, con lo que se puede iniciar o los muchachos empezar a investigar un poquito más y comenzar a hacer esto para sus pacientes, ¿no? Y Porque la como tú Medroxy dices, también, ¿no? claro, y eso es lo que tú dices, es verdad, llega un paciente que ya fue a 10 oftalmólogos y todo le dieron carboxi, 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 entonces le falta algo más, ¿no? Y defectos epiteliales persistentes también son bastante pesados. Entonces, eso parece una opción fabulosa y sobre todo para los muchachos que no nos quedemos, ¿no? Con solo carboximetil, hieronato y no hay más gota. Entonces, eso nos abre una puerta para comenzar a buscar más cosas. Eso. Ahora, en el tema de la cirugía hablaste eh, de las cirugías oculares, ¿no? Tú dices, mucho estamos con este tema de querer operar, 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 operar. ¿Qué les recomendarías generalmente a todos? ¿Qué nos recomendarías en el tema quirúrgico antes de pensar en hacer una cirugía refractiva? Analizar qué cosas del paciente, qué es un signo de alarma que se te prende antes de decir, ¿sabes qué? Me gano un problema con un paciente y lo voy a tener mañana, tarde, noche que le arde, le pique el ojo. Sí, de acuerdo. Todos queremos operar, eso es normal, nos gusta, además, seguro a la mayoría entrar a sala, quisiéramos vivir ahí, a la mayoría, pero hay que ver qué paciente va a ir bien, ¿no? Por ejemplo, un paciente joven, varón, de 40 o de 35 años, que tiene miopía y quiere operarse, que no usa lentes de contacto, que no tiene ninguna enfermedad y usa lubricantes 4 veces al día porque dice que si no, el ojo se le reseca y no puede ver televisión, operarlo va a ser un martirio. O sea, yo no lo tocaría, ¿no? Habría que preguntar primero por qué, ¿no? Eso es lo primero, la personalidad del paciente. Lo otro es valorar el párpado, ¿no? El párpado nos va a dar mucha información de cómo está el paciente, si es un párpado eritematoso, si es un párpado con telangiectasias, si es un párpado porque cuando apretamos la secreción que nos da sabemos que no es normal, probablemente sea mejor primero tratarlo y después operarlo. O sea, no digo que no lo operemos, pero démosle un tiempo de tratamiento, démosle tetraciclinas, limpiemos las pestañas, etcétera. Y lo otro que yo recomendaría siempre es que hay que teñir al paciente antes de operarlo. Colóquenlo, y si lo van a teñir, yo diría, más aún si es para operar, tíñanlo con una tirita, con algo estéril, no tanto por lo estéril, sino porque la gota esa que está diluida, que a veces tenemos en los hospitales, etcétera, muchas veces no está en una concentración correcta. La tirita nos puede dar mucha mejor idea y revisemos la conjuntiva. La córnea puede estar perfecta. Podemos ver que la córnea está impoluta, el BUT es 15 segundos, pero si la conjuntiva tiene tinción, ese paciente se va a sentir muy mal luego de la cirugía. Y tú vas a ver la córnea perfecta y el paciente dice que le arde, que le pica, que le duele. Tratemos primero la conjuntiva y luego lo operamos. Siempre el paciente va a esperar, si confía en ti, en operarse cuando tú le digas. Si tú dices te opero en 15 días, el paciente se va a terminar operando igual. O sea, sería mejor tratarlos, ¿no? Perfecto. Y para como ir finalizando, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a hacer los pterígenos, nos emocionamos y comenzamos con membrana amniótica de repente. Eh, lo ideal sería evitar las membranas amnióticas, sobre todo en pacientes más jóvenes y de repente en pacientes mayores podemos colocarles una opción por el tema de edad o al revés. ¿Tú qué opinarías de eso? No, yo pienso que, O o sea, autoinjerto siempre va a ser, bueno, tu elección, ¿no? sí, yo personalmente hago injerto en absolutamente todos los pacientes. A mí, por lo menos, y eso va a depender de cada persona, me parece que es lo más fisiológico, ¿no? O sea, o sea, ¿por qué yo voy a colocar, voy a dejar, digamos, un lugar para que se conjuntivalice, por más que le pongamos membrana amniótica, PRGF, si yo puedo hacer un trasplante con algo, ¿no? Que es finalmente un trasplante,
y además puedo dejar la parte superior cubierta. Yo más bien pondría membrana amniótica donde saco el lecho, ¿no? Para pensar en una trave. A ti te debe pasar que ves un paciente, uy, este paciente es genial para trave, le mueves la conjuntiva arriba, nunca la cerraron y simplemente está inmóvil, ¿no? Yo personalmente no uso Ujú. membrana amniótica, excepto en un recidivado, pero que también le hago plastia. O sea, es un recidivado, le quito el terigio a un recidivado, hago un injerto y sobre eso puedo colocar membrana amniótica, sobre eso puedo colocar PRP, y ahí, por ejemplo, sería buena opción, por ejemplo, y hablando de eso, dejarle PRP, no PRGF, sino PRP de depósito. Iría súper bien, porque el PRP hace un efecto a largo plazo. O sea, me va a quedar el PRP, si nosotros nos damos cuenta cuando lo inyectamos en conjuntiva, el PRP se queda ahí, días, no desaparece, y eso es deseable, porque ese es un efecto antiinflamatorio, quimiotáctico, antifibrótico que queremos en ese paciente. Yo le colocaría PRP, por ejemplo. Perfecto. ¿Y el Ticel has notado alguna diferencia en sequedad o no? Igual se absorbe, ¿no? No, Pero, la verdad que yo no he notado ninguna diferencia. Nosotros tenemos un trabajo que hicimos en España, no con Ticel, sino con algo parecido al PRGF, o sea, de la sangre misma, se hizo un pegamento con fibrina del paciente o de la sangre. Y es muy similar al Ticel, o sea, la verdad que es muy parecido, pero eh, a mí me parece que el Ticel es una gran ayuda para el cirujano especialmente, ¿no? También, o sea, nos mm, ayuda en tiempos, el paciente tiene menos molestias porque no le retira los puntos, el tiempo operatorio es menor, pero creo yo, salvo mejor opinión, que el gol estándar en seguridad, por lo menos del injerto, sigue siendo la sutura, ¿no? Tú, por ejemplo, usas Ticel sin suturas o dejas alguna sutura, dejas un punto, yo uso nada, cero. Ticel, cero. Uso Ya, Ticel para casi todo, hasta a las válvulas, compadre, le voy a querer poner Ticel para estar evitando suturas. genial, genial. Pero es una Está bien. opción. Sí, sí, Justo claro. estuve viendo, creo que iCamet había presentado, termina de poner su dispositivo y ¡plac! Lo sella con Con Ticel, Ticel. que es una opción también, ¿no? Pero bueno, también Interesante. estamos pasando nosotros por comodidad de nosotros más que la del paciente, eso es verdad. Pero ayuda mucho, ¿no? Porque también el paciente más rápido termina la cirugía, es menos traumática, la retirada de puntos no siempre es fácil. Mañana voy a operar a un paciente para retirar puntos, imagínate, en sala, o sea, hay pacientes que son complicados, ¿no? Entonces, sí, Si no sí, recomendarías poner aunque sea unos puntos. yo coloco dos suturas cuando uso Ticel, sí. Una sutura cerca a la córnea y el otro contralateral, o sea, una aquí y una acá, ¿no? O sea, no juntitas, sino así. Eh, Correcto. no me cuesta nada y, bueno, lo puedo quitar, ¿no? Ujú. Excelente recomendación. Bueno, Elmar, yo creo que ya no hay más preguntas ahí de nuestros amigos colegas. Así que excelente charla, excelente presentación. Muchas gracias por haber aceptado esta charla y estaremos nuevamente en contacto para que sigas presentando esto y esperemos que tus trabajos salgan, pues estas las experiencias para que nos puedan mostrar y bueno, que te contacten porque esto me parece algo muy bueno, sobre todo para nosotros los oftalmólogos jóvenes, porque estamos jóvenes, porque padre todavía. Claro, Entonces claro. necesitamos bastante ayuda en este tema de superficie ocular, que créeme que me llegan a veces casos que uno dice, oye, compadre, ¿qué hago? Te lo mando en marzo. Ok. Claro. No, Listo. gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia y nos vemos pronto. Gracias, Walter. Un abrazo a todos. Nos vemos. Un abrazo, cuídense. Muchas gracias. Gracias. Chao.